¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles en este día domingo 17 de mayo, agradeciendo al Señor este privilegio que nos da de estar con ustedes otra vez estudiando juntos la palabra de Dios. Sean bienvenidos, bienvenidas, donde quiera se encuentren. Agradecemos su sintonía. Ahora quisiera invitar a la jovencita Nisi Herrero para que nos comparta el versículo de memoria. Adelante, Nisi. El versículo de hoy, domingo 17 de mayo, se encuentra en Isaías 53:11. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Repito, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Bendiciones. Después de haber escuchado tan hermoso versículo y el desafío para memorizarlo, quiero también agradecer el que ustedes oren por este ministerio y también que lo apoyen en la medida que puedan económicamente, para que podamos nosotros mantenernos haciendo la obra, no de salir aquí por YouTube con este contenido, porque esto no es lo que cuesta. Es para poder estar predicando por 6 canales de televisión, una radio y al mismo tiempo en las plataformas digitales como son Roku y Apple TV. Eso que cuesta miles de dólares, pero con un alcance grande de tantas personas, hermanos y hermanas, requiere de un costo bastante elevado. Pero le damos gracias a Dios porque hasta aquí Él ha provisto. Y miren ahora, yendo hasta más lejos, porque estamos en Corpus Christi, San Antonio, Austin, Dallas, Houston, Lake Charles, Bowman, Bryan. Estamos, hermanos, en todos estos lugares, pero vienen más lugares todavía. Así que ayúdennos para poder llevar este evangelio eterno a más hogares. Ayúdenos, hermanos, aportando aquí recursos para que podamos pagar siempre estos canales y miles de personas puedan ser alcanzados con el mensaje. Al mismo tiempo, para que podamos seguir atendiendo a los enfermos gratuitamente. Y digo gratuitamente porque el depósito que dan, ese no es el pago, eso es algo que sirve para ellos mismos, para la atención que ellos reciben, pero no es en sí lo que cuesta ir a tratarse a un centro de estilo de vida. Eso es de miles de dólares. Pero nosotros no cobramos esos miles de dólares. Estamos haciéndolo prácticamente gratuito. Y para hacer esto es porque las ofrendas que el Señor nos da, las ocupamos para eso, para esa misión. En este momento tenemos un buen grupo de pacientes. En Shepherd cada mes llega un grupo que atendemos y es posible hacer la obra sin cobrar porque las ofrendas que el Señor nos da las multiplica, aunque son pocas, pero las multiplica. Hace un milagro con ellas. Por eso quiero animarle para que no deje de apoyar este ministerio. Ahí está en la pantalla las maneras de cómo lo puede hacer. Pero si quiere más detalles, comuníquese con nosotros al 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029. Recuerde que desde cualquier parte del mundo usted puede unirse a nosotros con sus aportes en concepto de diezmos, ofrendas o donaciones especiales. Y ahora voy a dejar que mi hermano Noel Reyes, desde San Antonio, Texas, le salude porque está listo para ayudarme al estudio de esta semana con algunos días. Hermano Noel, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio que tengo de esta mañana de poder compartir esta maravillosa lección con usted en esta mañana. Y pues es un privilegio para nosotros tener a nuestra disposición la palabra de Dios que nos ayuda a nosotros a acercarnos a Dios. Y pues no se los olvide también de compartir, de darle un like a estos videos que se hacen con mucho amor para el bien de todos nosotros. Que Dios me los bendiga, hermanos, y ahora vamos a tener la oración para comenzar el repaso de la lección de hoy. Nuestro Padre Celestial que estás en los cielos,
santificado y alabado sea su santo nombre. Te damos gracias, nuestro Dios, por el privilegio que nos das de poder compartir estas lecciones de esta semana. Una lección maravillosa, el profeta de Patmos. Te suplicamos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a poder no solamente estudiar tu palabra, Señor, sino también ponerlo por obra en nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy sí vamos a entrar de lleno al estudio de las profecías del Apocalipsis. Las profecías esenciales, no todas, porque el tiempo no da 3 meses para hacerlo. Y digo que hoy sí porque la semana pasada yo dije que estábamos entrando, pero realmente solo estábamos entrando de una manera así como breve. Solo era para ver cómo terminaba Daniel con el libro sellado y cómo en Apocalipsis el libro aparece desellado. Sin embargo, no estábamos directamente entrando a las profecías de Apocalipsis como vamos a hacerlo hoy. Ya Daniel quedó estudiado en su parte esencial. Ahora preparémonos con el Apocalipsis, empezando por esta lección que el autor le pone, el profeta de Patmos. Hermano Noel, ¿qué le parece si comenzamos con el versículo de memoria? Sí, gracias, pastor. El versículo de memoria del día sábado se titula: Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. Un versículo muy profundo para cada uno de nosotros. Yo encontré en el deseado de todas las gentes, el capítulo 72, no tengo exactamente la página fijo, pero escuche lo que dice este comentario, hablando del discípulo al cual Jesús amaba. Dice que la profundidad y el fervor del afecto de Juan por su maestro no era la causa del amor de Cristo por él, sino el efecto de ese amor. Juan deseaba llegar a ser semejante a Jesús y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo llegó a ser manso y humilde de corazón. El yo estaba escondido en Jesús, estaba íntimamente unido con la vid viviente y así llegó a ser participante de la naturaleza divina. Tal será siempre el resultado de la comunión con Cristo. Esto es verdadera santificación. Así que la verdad que esta lección, al repasar el día de sábado y domingo, muy tremendo, ¿verdad? En estas lecciones que vamos a hacer en esta semana, ¿verdad? Nosotros vamos también a hablar sobre Juan, por supuesto, ¿verdad? Que antes de ser este discípulo que se estaba recostando al seno de Jesús, a él se le refería como hijo de trueno, también con su hermano. Así que es hermoso lo que puede Dios hacer para cada uno de nosotros cuando nosotros nos sometemos a Él. Cuando nosotros, como dice en el libro de Juan, como los pámpanos a la vid. Si nosotros estamos conectados así como era Juan, que buscaba estar cerca de Jesús, pues esos rasgos de carácter que quizás tengamos algunos, ¿verdad? Que un carácter fuerte, nos enojamos muy rápido y cosas así. Si nosotros depositamos nuestras vidas en las manos de Dios, Él nos puede cambiar. Él puede eliminar esas características que no son buenos para nosotros tener como hijo de Dios. Podemos hacer así como dice el versículo, ¿verdad? De nosotros, que Jesús también nos ama, ¿verdad? Él dio su vida por cada uno de nosotros y no hay mejor lugar de estar a los pies de Jesús. Pero ¿por qué aparece este versículo en la lección si supuestamente vamos a estudiar de Apocalipsis? Bueno, porque justamente el personaje que es introducido en este versículo, como es Juan, es el autor del libro de Apocalipsis. Así como Daniel,
el profeta, fue el autor del libro que lleva su nombre, Daniel, así también el Apocalipsis, el autor es este apóstol, Juan. Es el último de los apóstoles de Jesús que murió prácticamente. Él fue el que sobrevivió por más tiempo y fue el que Dios usó para las profecías del Apocalipsis. Y para que sepamos quién era él, es que entonces el autor considera poner en la lección este punto, ¿verdad? De conocer al autor. Llama la atención que diga de que este discípulo era el cual Jesús amaba. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? ¿Que acaso él no amaba a los discípulos y a este sí? Hermanos, no es eso lo que quiere decir. Esa expresión que Jesús amaba a Juan, lo que está diciendo es que es por Juan que Jesús, la Biblia lo presenta como que lo amaba, porque Juan había aprendido a descansar en el amor de Cristo. Miren, Pedro era impulsivo, Tomás era muy analítico y al mismo tiempo incrédulo. En cambio, Juan desarrolló una comunión profunda y tierna con Jesús. Por eso es conocido como el discípulo del amor o el apóstol del amor. El que más escribió sobre amar a Dios y a los hermanos. Véanlo cómo está aquí. Aparece recostado al lado de Jesús. Él era uno de los hijos de Zebedeo. Interesante, como este evangelio de Juan, que fue escrito también por él, no menciona directamente su nombre. Sin duda lo hace, pues como dicen muchos, porque era humilde. Él cuando habla de sí mismo se refiere como el discípulo amado, el otro discípulo. El discípulo a quien Jesús amaba no es otro que Juan. Hermanos y hermanas, recostarse al lado de Jesús en aquella época, era algo muy especial. Para empezar, no se sentaban en aquella época como nosotros nos sentamos hoy. En comidas solemnes se reclinaban sobre cojines alrededor de una mesa que era baja. La expresión griega indica que Juan estaba tan cerca de Jesús que podía inclinarse sobre su pecho. Y esto lo que revela, hermanos, es intimidad espiritual. No era solamente cercanía física. No. Juan, hermanos, había aprendido a vivir cerca del corazón de Cristo. Oh, mis hermanos, esta es la última cena. Juan, en aquella mesa, estaba recostado en el pecho de Jesús. Pero en aquella misma mesa, otro discípulo estaba escondiendo la traición en su corazón. ¿Qué contraste, no les parece? Aquí hay uno que está cerca físicamente y espiritualmente del Señor. El otro está físicamente, pero espiritualmente alejado del Señor. Mire que Judas y Juan oyeron los mismos sermones, vieron los mismos milagros, caminaron con Cristo, pero Judas nunca rindió su corazón. En cambio, Juan, usted lo ve aquí, prácticamente amando a Jesús. Judas estaba cerca, pero no amaba a Jesús. Eso nos dice, hermanos, que no todos los que están cerca de Cristo están unidos a Cristo. Hay personas dentro de la iglesia que conocen muy bien de Cristo, conocen la doctrina de Cristo, pero no tienen intimidad con Jesús. Hay una gran diferencia, hermanos, entre trabajar para Cristo y descansar en Cristo. Y Juan hace la diferencia en este caso. Juan representa al creyente que aprende a permanecer en Cristo. Mire, Juan no era perfecto. Tenía defectos como usted y como yo. Pero véalo la comunión que tiene con el Señor. Eso finalmente transformó su carácter de hombre explosivo al apóstol del amor. Oh, hermanos, nadie puede permanecer cerquita de Cristo sin experimentar un cambio. Hermanos y hermanas, una persona que permanece cerca de Jesús no puede seguir siendo igual. Así que aquí aprendemos hoy a que estemos cerca de Jesús, pero en intimidad, en relación, en
Hermanos, entrega y la transformación va a ocurrir. Bueno, así vemos nosotros que inclusive el don de profecía en la siguiente cita dice, después de la ascensión de Cristo, Juan se destaca como un fiel, ardoroso obrero del Maestro. Y efectivamente, ¿cómo no lo iba a hacer? Si mire la intimidad que está mostrando aquí. Hermanos y hermanas, el discípulo amado nos dice ahora, estén cerca de Jesús, tengan comunión con Jesús, no solamente formen parte del ministerio, no solamente sean miembros de la iglesia, no solamente canten, prediquen, trabajen en la obra y dirijan, no, estén cerca del corazón del Señor. Ese es el mensaje. Pero, ¿por qué es llamado así el discípulo a quien Jesús amó? Bueno, hermano Noel, siga por favor revelando ejemplos sobre la cercanía de este discípulo llamado Juan con Jesús en las siguientes citas bíblicas, como son las de Mateo 17:1, Marcos 14:33 y Lucas 8:51. Muy bien, vamos a primero ver a Mateo capítulo 17 y el versículo 1, que nos dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Ahora vamos a ir a Marcos 14:33. Marcos 14:33 nos dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y por último vamos a ver a Lucas capítulo 8, el versículo 51, que nos dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Así que en esos 3 instantes, aquí estamos viendo las mismas 3 personas, Pedro, Jacobo y a Juan. En la primera lectura, Mateo 17:1 era cuando la transfiguración de Cristo. Y en Marcos 14:33 era cuando ya Jesús estaba en el jardín de Getsemaní. Y en Lucas 8:51 fue cuando la hija de Jairo se había muerto. Así que nosotros podemos ver que entre estas 3 personas, aquí estaba Juan. Y sabemos muy bien que pues Jesús confiaba mucho en Juan y también los otros 2, Pedro y Jacobo. Así que si nosotros somos fiel en lo poco, pues Jesús nos puede confiar en lo mucho. Lo importante para nosotros como hijos de Dios es que nosotros cada día estemos caminando con Jesús. Estemos buscándolo a Él por medio de su palabra. Y como nosotros hemos quizás escuchado en lecciones previas o en sermones, que nosotros deberíamos de pasar por lo menos 1 hora cada día en contemplación de la vida de Jesús, especialmente las escenas finales. Así que para nosotros, hermanos y hermanas, Jesús nos ama a todos, ¿verdad? Él nos ama a todos. Y para nosotros, la vida de Juan nos da mucha esperanza, ¿verdad? Porque sabemos que Juan, pues, aunque él tenía una disposición amable, pero también tenía estos problemas de carácter, de ser agresivo. Había una vez que habían un pueblo que no escucharon la palabra de Dios cuando fue predicado por Juan y su hermano. Y pues en ese momento le preguntó a Jesús, mandamos que caiga, ¿verdad? Este rayo del cielo para fusilarlos, podemos decir. O sea que Juan era una persona que pues él quería hacer lo correcto, lo bien delante de Dios, pero pues él tenía estas cosas que se tenían que arreglar. Y lo hermoso, hermanos, para nosotros es que si nosotros nos acercamos a Jesús, si nosotros estamos estudiando su palabra, estudiando de su vida, eso nos cambia, porque
Cuando nosotros estamos con Jesús y sabemos la vida que vivió Jesús, Jesús estaba en esta tierra buscando hacerlo bien, buscando lo que se había perdido. Así que para nosotros nos da mucha esperanza que nosotros quizás podemos decir, bueno, yo no soy una persona buena, yo me enojo fácil. Pasemos más tiempo con Jesús, pasemos más tiempo en oración, pidiéndole a Dios que nos ayude y Él nos puede ayudar aún teniendo estos defectos de carácter. Dice el don de profecía. Juan parece haber gozado en un grado preeminente de la amistad de Cristo y recibió muchas pruebas de la confianza y el amor del Salvador. Juan era uno de los 3 a los que les fue permitido presenciar la gloria de Cristo sobre el monte de la transfiguración, así como su agonía en el Getsemaní, y fue a él a quien nuestro Señor confió la custodia de su madre en aquellas últimas horas de angustia sobre la cruz. Así los Hechos de los Apóstoles, página 430, se une a lo que el hermano Noel ya nos ha explicado en referencia al privilegio que tuvo Juan, de que el Señor siempre lo escogió para, digamos, revelaciones especiales. Llama la atención que también se presente aquí a Pedro y también al otro hermano de Juan, a Jacobo. Hermanos y hermanas, ¿por qué estos 3? ¿Por qué estos 3? Porque estos, sin duda, debían aprender algo profundo. Y es que, hermanos, no hay que seguir a Cristo solamente en la gloria, sino que también hay que acompañarlo en el sufrimiento. A veces nosotros solo queremos milagros, solo queremos emoción, solo queremos experiencias bonitas, pero pocos queremos velar con Cristo en el Getsemaní. Así que ustedes ven, primero lo lleva a contemplar su gloria y es tan bonita la gloria que se quieren quedar ahí. Pedro dice, hagamos aquí 3 enramadas. Pero ahora, hermanos, vemos que también los ha llevado al Getsemaní. El Señor quiere que estemos con Él en los momentos de gloria y en los momentos también de angustia y de tristeza, que siempre busquemos estar con Cristo. Ahora, ya nosotros vemos que cuando se trata de estar con Cristo en el sufrimiento, que la carne eso no quiere. ¿Por qué se durmieron? Y Cristo les dice, velad. Los mismos que habían visto la gloria en el monte, ahora no pueden velar ni siquiera 1 hora. Y esto, hermanos, revela una gran lección. Y es que las experiencias espirituales del pasado no garantizan victoria presente si no hay vigilancia continua. Esto nos enseña que aunque hayas tenido momentos de gloria, hermano, tú tienes que continuar velando, vigilando. Ahora ven ustedes que otra vez Pedro, Jacobo y Juan, el Señor ahora les permite ver su gran poder resucitando a la hija de Jairo. Oh, hermanos, pero el Señor allí es interesante. Vemos que tuvo que bregar con la incredulidad, porque allí dice que la multitud se burlaba de Jesús y Jesús tuvo que sacarlos. Tuvo que sacarlos a los que estaban allí y se quedó exclusivamente con estos 3 discípulos. Y ellos fueron testigos del poder del Señor. Miren, 3 cosas el Señor les mostró. Número 1, su gloria divina. Número 2, su sufrimiento. Y número 3, su gran poder. Los 3 discípulos aprendieron esas 3 cosas en las diferentes escenas. Jesús los estaba formando a ellos espiritualmente. Por eso es que estos hombres tuvieron estos privilegios y dentro de ellos está Juan. Juan contempló la gloria de Cristo, Juan contempló el sufrimiento de Cristo y Juan contempló el poder de Cristo. Lo está presentando aquí para que veamos quién es el autor del Apocalipsis. Hermanos, Cristo quería que Juan
y por ende Pedro y Jacobo entendieran quién era Cristo realmente. Era un ser glorioso, era un ser que se hizo carne para sufrir por la raza humana y era un ser todopoderoso. Oh, mis hermanos, de manera que este día el Señor nos está enseñando la importancia de estar listos para que Dios nos lleve y nos muestre esas tres fases de nuestra vida. No querramos, hermanos, solamente milagros. Velemos también en oración con Cristo. No querramos solamente su gloria. También acompañemos al Señor en oración y busquemos al Señor en oración. Y así vemos que para estos tiempos finales, esto es clave. Esto es clave, hermanos. Mire, conocer la gloria del Señor, participar de sus sufrimientos y confiar en su poder, eso es clave. Dios nos está preparando, hermanos, para que podamos ver su gloria. Dios nos está preparando para atravesar el Getsemaní espiritual que viene en nuestra vida. Y Dios nos está preparando para permanecer fieles hasta la resurrección final. Jesús no llamó a esos tres para ser los espectadores privilegiados. No, los llamó para que a través de esas cosas que vieron fueran transformados. Así también, pregúntate, ¿para qué te escogió a ti el Señor? ¿Por qué te ha escogido a ti? ¿Por qué escogió a Pedro, Jacobo y Juan? Eso no es la pregunta más importante. La pregunta es ¿por qué te ha escogido a ti? ¿Por qué en medio de todos los discípulos que Cristo tiene ahora te ha escogido a ti, hermano, hermana? Oh, hermanos, el Señor nos ha escogido para que lo sigamos en el monte de la transfiguración, para que lo sigamos en el valle del dolor o del sufrimiento, pero también para que estemos con Él aún en esos momentos difíciles como es el Getsemaní. Así Juan fue escogido para tener estos momentos de elección. Pero hermano Noel, ¿cómo se distingue Juan entre los discípulos, entre todos los que están formando parte de los discípulos? ¿Cómo se distinguió Juan? Muy bien, hay tres versículos aquí que vamos a ver. El primero se encuentra en Juan 13:23 y dice la palabra de Dios: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y ahora vamos al capítulo 21 y el versículo 21, capítulo 21, versículo 20, y dice: volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y el último, el 24, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Qué hermoso es eso. Yo creo que cuando humanamente nosotros tenemos un amor a nuestros padres, ¿no? Especialmente si nosotros no vivimos así en la misma ciudad, que quizás no nos miramos frecuentemente. Y cuando uno va a la casa y ve a su papá siendo uno adulto, vamos a decir, uno se pone como niño y lo abraza y quizás hace lo mismo también, se acuesta al seno de su padre. Y así pues vemos que Juan se destacaba porque pues no creo que se hablaba de otros discípulos que hacía lo mismo que hacía Juan, que descansaba al seno de Jesús. Y aquí nosotros podemos ver, leyendo estas escrituras que nosotros acabamos de leer, podemos ver qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros tenemos tal amor, ¿verdad? Porque
porque esta parte pues se destacaba, ¿no? Que se recostaba al lado de él, también en la cena que hubo. Y también pues él fue el que escribió este libro, no solamente el Evangelio de Juan, sino las epístolas de Juan, que sobre todas las cosas se destaca el amor. Vemos a alguien que podemos decir como esa parábola que Jesús habló de los dos deudores, ¿no? Que el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y entonces Jesús le preguntó a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces Simón dijo, "Pues, pienso que aquel a quien perdonó más." ¿Y qué dijo Jesús? Y él le dijo, rectamente has juzgado. Así que por eso yo calco, si nosotros hemos estado separados de Jesús por circunstancias de la vida, nosotros nos hemos apartado, hemos estado lejos, pero mira, si nosotros nos acercamos a Jesús, nosotros regresamos a Jesús, así como hizo el hijo pródigo, pues Jesús nos va a amar como si nunca nosotros nos habíamos separado. Y aquí como dice, ¿verdad? Al que perdonó más, más amará. Y yo creo que por la vida como era Juan antes de pasar por esto de la conversión, pues ya vemos que él siempre estaba al lado de él. Es más, cuando Jesús resucitó, pues Pedro y Juan estaban corriendo hacia la tumba y Juan le ganó a Pedro. Tanto era el deseo de llegar rápido que aún le pasó a Pedro. Así que, hermanos, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no esconde los fallos de los hombres, ¿verdad? No destaca solo lo bueno y lo malo no lo menciona. No, las malas cosas que han hecho las personas que nosotros admiramos humanamente, pues también cometieron errores, pecados muy fuertes, pero mira, ellos se arrepintieron y regresaron a Jesús. ¿Y qué hace Jesús con esos pecados del pasado? Él los bota hasta lo profundo del mar y no los saca a colación, así como tendemos a veces nosotros, que algo pasó unos años atrás y cuando nos conviene, ahí lo sacamos de nuevo, así abriendo cicatrices de nuevo. Pero le damos gracias a Jesús que Jesús no trabaja así. Jesús vino a salvar a lo que se había perdido y cuando Él perdona, estamos perdonados y no se acuerda de lo que se hizo en el pasado. Así que Dios me los bendiga y muchas gracias le damos a Dios y a Jesús como son con cada uno de nosotros y cuánto nos ama a nosotros. El don de profecía dice Juan y Santiago, Andrés y Pedro, con Felipe, Natanael y Mateo, habían estado más íntimamente relacionados con él que los demás y habían presenciado mayor número de sus milagros. Pedro, Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con él. Estaban casi constantemente con él, presenciando sus milagros y oyendo sus palabras. Juan había entrado en una intimidad aún mayor con Jesús, de tal manera que se le distingue como aquel a quien Jesús amaba. El Salvador los amaba a todos, pero Juan era el espíritu más receptivo. Era más joven que los demás y con mayor confianza infantil abría su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con el Salvador y por su medio fueron comunicadas a su pueblo las enseñanzas espirituales más profundas del Salvador. Así, el deseo de toda la gente, página 259, se une para hacer saber cómo Juan, el Señor, hermanos, tuvo misericordia de él y lo usó poderosamente. Llama la atención que Juan, hermanos, él no siempre fue de un buen carácter. Cuando el Señor lo llamó y estuvo con él. No, hermanos, Juan
Lamentablemente, hasta un apodo tenía, Boanerges, hijo del trueno. Pero miren cómo el Señor le dio la oportunidad, para que formara parte de sus discípulos. Y aquí nosotros vemos que hay esperanza para nosotros, porque a veces nos sentimos así como decepcionados por nuestro carácter, por cómo somos, y creemos de que todo lo arruinamos con la manera de ser. Arruinamos nuestra relación matrimonial, arruinamos nuestra relación de hermandad en la iglesia, laboral, con compañeros, porque no tenemos esa paciencia, esa, digamos, serenidad. Somos muy impulsivos y explosivos también. Y nos sentimos a veces decepcionados porque pensamos que no servimos. No servimos para la obra de Dios. Pero hermanos, aquí está Juan. Juan, el Señor lo transformó y era como nosotros. Y si transformó a Juan, ¿cómo no nos puede transformar a nosotros? Así que Juan no comenzó como el apóstol del amor. Comenzó como el hijo del trueno. Ya usted sabe que en una ocasión quiso destruir toda una aldea con fuego. Y ahí fue donde Cristo le dijo, y no sabían de qué espíritu era, no sabían lo que estaban pidiendo. Hermanos, Juan era intenso, impulsivo, fuerte, pero miren, esa continua comunión con el Señor lo terminó transformando. Juan, hermanos, no fue transformado solamente por escuchar sermones. Juan no fue transformado por ver milagros. Juan fue transformado por estar siempre cerca de Jesús, por estar siempre unido a Jesús, por caminar íntimamente con Jesús. Por eso fue transformado. ¿Usted quiere ser transformada, hermana? ¿Usted quiere ser transformado, hermano? Mire, ir a la iglesia es muy bueno y te ayuda. Escuchar sermones es muy bueno y te ayuda. Pero si no caminas íntimamente con Cristo, hermano, hermana, no serás transformado. Por eso tenemos cristianos con años de estar en la iglesia, pero con un pésimo carácter que la iglesia no los ha podido cambiar. Los sermones que han escuchado no los han podido cambiar. Y tenemos otros que llegaron y, wow, qué diferentes son. ¿Dónde está la diferencia? Está en la intimidad, en la comunión. Y Juan nos lo enseña ahora. Es la intimidad con Cristo, hermanos. Miren, Juan permaneció junto a la cruz. Juan recibió el cuidado de María. Juan sobrevivió a las persecuciones. Juan recibió el Apocalipsis. Juan contempló visiones del fin. Pero ¿dónde comenzó todo? Con la intimidad. Con la intimidad. Porque siempre es así. A más luz espiritual, hermanos, más cerca de Jesús debemos estar. Así que no anhelemos tanto conocer, aunque es importante. No anhelemos tanto ver milagros o profundizar en temas, que aunque es importante, anhelemos en comunión, anhelemos estar con el Señor en momentos de oración, en momentos de escudriñamiento de la Escritura. Hermanos, intimidad con Cristo es lo que necesitamos. Este es el apóstol Juan, este es el que recibió el Apocalipsis, pero antes de recibir el Apocalipsis, aprendió a descansar en el pecho de Jesús. Eso es lo que tenemos que nosotros también aprender. Antes de querer estar cerca de la iglesia, cerca de la verdad, cerca del mensaje, cerca del ministerio, estemos cerca de Jesús, porque podemos estar cerca de todo eso y lejos del corazón de Cristo. Miren, ahí está el caso. Judas estaba en la mesa, como ya dijimos, pero Juan está en el pecho. Juan está en el pecho del Salvador. Pedro pregunta por el futuro, pero Juan simplemente seguía a Cristo cada día. El mismo discípulo, hermanos, que un día quiso que cayera fuego del cielo, terminó escribiendo: Dios es amor. Cambiado completamente. Nadie puede permanecer cerca de Cristo
y seguir siendo el mismo. Pues este es el que escribió el Apocalipsis. Este es el discípulo a quien Jesús amó. Este es el que se llegó a llamar el profeta de Patmos. Oh, mis hermanos, ¿será que nosotros podemos también, como Juan, hacer la decisión ahora de vivir de aquí en adelante recostado en el pecho de Jesús? Es decir, íntimamente andar con Él, tener íntima comunión con Él. ¿Será que lo podemos hacer? Yo creo que podemos. La pregunta sería, ¿será que lo queremos? Porque el que quiera hacerlo, hermanos, ese va a ser transformado como Juan fue transformado. Tendrá un carácter lleno de amor y sin duda Dios lo usará de maneras maravillosas. Así que, ¿qué te parece si hoy oramos para que podamos tener ese deseo de estar siempre cerca de Cristo, en comunión con Él, junto a su pecho, como Juan? Y de esa manera sentiremos como que Jesús nos ama, pero es porque nosotros estamos buscando ese amor. Juan aparece como el que Jesús amaba, no porque Jesús amara menos a los demás, sino porque era el que siempre andaba buscando ese amor del Señor. Ahí está la clave. Busquemos así a Jesús, hermanos, y vamos a ver la diferencia. Oremos por esto, ¿qué les parece? Padre nuestro que está en los cielos, le agradecemos por hacernos ver cómo es que verdaderamente uno puede cambiar, cómo es que el carácter de uno, de ser tosco, pésimo, agresivo, se puede convertir en un carácter lleno de amor. Eso es pasando recostado o íntimamente contigo, Señor, teniendo comunión, porque así comenzó la transformación en Juan. Así que rogamos para que nosotros no vivamos ni un día sin tener comunión contigo, oh Señor, que no vayamos al trabajo ni andemos haciendo tantas cosas sin pasar primero en comunión contigo. Ayúdanos, por favor, a incrementar más nuestros momentos de comunión, a incrementar más esa intimidad para que la transformación venga como resultado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.